La madrugada caía sobre los campos secos como un velo desgastado. Y el viento corría entre los pastizales con un susurro de advertencia, llevándose consigo el olor a leña vieja que ardía en cocinas humildes. Esas cocinas donde la vida siempre comenzaba con cansancio. Y donde los silencios pesaban tanto como las penas guardadas. Mientras el cielo lentamente ocultaba las últimas estrellas, tapándolas con nubes delgadas que parecían heridas abiertas. Y el mundo rural despertaba entre sombras y respiros fríos, marcando el inicio de un día que traería destino y dolor. En una hacienda olvidada por el tiempo, entre cercas torcidas y caminos de tierra endurecida, vivía una muchacha de mirada triste llamada Emilia. Una joven hecha de silencios profundos y manos agrietadas, marcada por años de humillaciones que le habían quitado la voz, y cuyo corazón latía apenas bajo el peso del desprecio ajeno. Mientras el sol, aún dormido, preparaba su luz cansada, la misma que la vería arrastrar sus pies hacia otro amanecer, sin saber que aquel día no sería como los demás. La vida de Emilia era una cadena interminable de obligaciones, tejida con madrugadas heladas y órdenes gritadas sin piedad. Porque en aquella hacienda nadie preguntaba por sueños, solo por obediencia absoluta y manos capaces de trabajar. Y ella había aprendido a sobrevivir entre sombras y silencios, apretando los dientes cada vez que el insulto la atravesaba, como una espina que nunca dejaba de clavarse en su piel, mientras el campo entero parecía observar su dolor sin intervenir, acercándose al borde de una historia que estaba por estallar. Su padrastro, un capataz endurecido por el alcohol y la soberbia, se había convertido en su condena diaria desde niña, repitiéndole con crueldad que era un estorbo sin valor, una carga inútil que él cargaba por obligación, marcando su alma con palabras que dolían más que cualquier golpe, y que la hacían encogerse como si quisiera desaparecer. Pero incluso en la oscuridad más profunda del campo, siempre existe una chispa escondida que no se apaga del todo. Aunque se trate de la chispa más pequeña del mundo. Cada insulto hacía que Emilia se rompiera un poco más, hasta sentir que ya no quedaban pedazos que valieran la pena. Y sin embargo seguía respirando entre el polvo del corral, como si alguna fuerza desconocida la obligara a resistir, aunque no supiera para qué ni por quién lo hacía. Mientras el amanecer teñía su piel de un gris fatigado, y el murmullo lejano del ganado llenaba el aire de rutina. Rutina que se había vuelto su única forma de existir, sin imaginar que estaba a punto de encontrar otra. Porque en el campo, incluso donde abundan las injusticias, los caminos pueden cruzarse con destinos inesperados. Y basta un solo gesto para romper una vida de silencios. Un solo encuentro para cambiar el rumbo de una historia rota. Aunque el corazón esté cansado, aunque el alma esté herida, y el polvo del camino cubra los sueños que parecían muertos. Pero la vida, testaruda, insiste en levantar lo que cae. Y tiende la mano cuando menos se espera. Aun cuando el mundo parezca hecho solo de espinas. Y esa mano estaba por aparecer entre el polvo del amanecer, montada en un caballo que avanzaba con paso seguro, trayendo consigo la fuerza serena de un vaquero desconocido. Un hombre cuya presencia rompería cadenas invisibles, despertando en Emilia algo que llevaba años dormido. Algo que ni el miedo ni la humillación habían logrado matar. Y que aguardaba, silencioso, el instante perfecto para renacer. Mientras el cielo abría un resquicio de luz en la neblina, anunciando que la vida estaba por tomar un giro inesperado. En la penumbra azulosa del amanecer, Emilia caminaba descalza sobre la tierra fría, mientras la neblina se enroscaba en sus tobillos como un susurro de condena, y el olor a leña húmeda se mezclaba con el murmullo distante de las vacas, las mismas que debía arrear aún con el alma hecha jirones. Porque en aquella hacienda nadie preguntaba por dolores, solo por obediencia y manos que no temblaran. Pero las de ella temblaban desde la noche anterior, cuando su padrastro le escupió aquellas palabras que la despedazaron.
Esas que aún le retumbaban, no sirves para nada. Emilia apretó los labios mientras empujaba la cerca vieja, escuchando el crujido de la madera fatigada que parecía quejarse. Como si también ella cargara más peso del que podía. Igual que esa muchacha delgada que jamás conoció ternura. Solo órdenes, golpes y silencios que dolían como cuchillos. Y aún así seguía ahí, respirando entre polvo y madrugadas frías. Tratando de que el mundo no la aplastara del todo. Aunque cada día le costaba más creer en su propia voz. Más después de aquel insulto que la dejó sin aliento. El viento mañanero la despeinó con rudeza, trayendo consigo el olor a estiércol recién removido. Ese aroma áspero que siempre anunciaba un día pesado. Un día en el que las manos se le abrirían en grietas. Y el sol quemaría su nuca aunque el cielo siguiera gris. Pero Emilia no se quejaba porque no sabía cómo hacerlo. Solo sabía callar y obedecer, como le enseñaron a la fuerza. Mientras guardaba lágrimas que no debía mostrar. Pues allí llorar era un delito que se pagaba caro. A lo lejos se escuchó el motor viejo del tractor. Un rugido que reverberó por todo el valle polvoriento. Recordándole que la hacienda nunca dormía del todo. Y que su vida estaba amarrada a ese sonido desde niña. Como si cada vuelta del motor girara también dentro de su pecho. Apretándola, reduciéndola, consumiendo sus esperanzas. Porque en ese sitio nadie hablaba de sueños. Solo de trabajo duro, obediencia y resignación. Palabras que Emilia había aprendido a repetir sin creerlas. Caminó hacia el corral con pasos lentos y torpes. Ya cansada antes incluso de empezar la jornada. Porque no solo le pesaban los músculos. También le pesaba la tristeza que le apretaba la garganta. Una tristeza que llevaba días queriendo salir sin permiso. Pero que ella volvía a esconder entre respiraciones tensas. Como quien entierra un fruto podrido para que nadie lo vea. Aunque ese fruto siga apestando bajo la tierra. Igual que sus recuerdos acumulados. Intentó concentrarse en las vacas que esperaban inquietas. Con sus ojos oscuros y húmedos reflejando la primera luz. Esa luz dorada que siempre parecía negarle calor. Pero aún así le regalaba un pequeño consuelo silencioso. Como si el amanecer le susurrara que resistiera un día más. Y aunque ese susurro era tenue, Emilia lo escuchaba. Agarrándose a él como quien se aferra a un borde. Antes de caer en un abismo demasiado profundo. Que había aprendido a reconocer desde niña. Mientras avanzaba, escuchó pasos secos detrás de ella. No pasos suaves, sino duros, cargados de impaciencia. Y supo de inmediato que era su padrastro. Pues él siempre llegaba como tormenta sin aviso. Con su voz ronca impregnada de alcohol barato. Y su sombra grande cubriendo a quien se interpusiera. Incluida ella, que siempre terminaba encogida. Evitando cruzar miradas que pudieran enfurecerlo. Pues cualquier detalle era excusa para herirla. Sintió su respiración a pocos centímetros. Y la piel se le erizó como si un filo helado la rozara. Porque sabía que venían reproches y humillaciones. Ya era rutina, un ritual maligno que debía soportar. Y aún así su corazón buscaba una salida. Aunque fuera imaginaria, aunque fuera imposible. Algo que la sacara de esa vida de espinas. Donde su nombre apenas valía un susurro. Y su dignidad era siempre la primera sacrificada. Él la llamó por su nombre con un tono burlón. Arrastrando la lengua como si masticara veneno. Y Emilia sintió el pulso acelerarse sin remedio. Porque cada sílaba anunciaba otro golpe verbal. Otra herida que tardaría días en cerrar. Si es que alguna vez cerraba del todo. Pero aún así ella giró apenas el rostro. Mostrando respeto aprendido a fuerza de dolor. Mientras tragaba el miedo que le nublaba la vista. La reprensión llegó como un latigazo. Seca, dura, sin espacio para defenderse. Pues él no buscaba explicación sino desahogo. Y ella era el blanco perfecto en aquella hacienda. Una chica flaca que nadie protegería jamás.
que servía para cargar bultos y soportar insultos, que debía agradecer hasta las migajas que le daban, y que, según él, jamás sería nada en la vida. Porque no sirve para nada, repetía. Las palabras la quebraron por dentro, como si un vidrio frío se fracturara en su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, Emilia no pudo contener las lágrimas, dejándolas caer sobre la tierra seca, que absorbió su dolor sin hacer ruido, como si el campo entendiera su pena, mientras ella deseaba desaparecer entre la neblina, para no escuchar más aquella crueldad. Pero en medio del llanto silencioso, el sonido de cascos se acercó por el camino, un ritmo firme que contrastaba con la dureza del insulto. Y aunque Emilia no lo sabía aún, ese eco cambiaría el rumbo de su vida, trayendo consigo la figura de un desconocido, un vaquero que emergía entre el polvo matinal, con paso seguro y mirada profunda, como si el destino caminara hacia ella sin prisa. El vaquero apareció montado en un alazán vigoroso, con el sombrero inclinado y la mirada fija en la escena, como si hubiera escuchado el insulto desde lejos, y el viento le hubiera traído el eco del dolor de Emilia, que seguía llorando sin poder ocultarlo, mientras su padrastro resoplaba con fastidio, creyendo que nadie tenía derecho a interferir en aquella vida que él controlaba como dueño, aunque solo fuera un tirano de tierra prestada. El vaquero detuvo el caballo a pocos metros, levantando una nube suave de polvo dorado, que se arremolinó alrededor de Emilia, dándole un aire casi sagrado sin proponérselo, mientras él la observaba con una calma inusual, la clase de calma que nace de la fuerza verdadera, esa que no necesita gritos ni violencia, y que se clava en el alma como un rayo de certeza, despertando algo que llevaba dormido demasiado tiempo. Su padrastro frunció el ceño con molestia, como si la presencia del recién llegado lo ofendiera, y preguntó con voz áspera qué hacía ahí, quién le había dado permiso de acercarse, pues él veía la hacienda como su territorio personal, aunque solo fuera un capataz sin apellido ni herencia. Y el vaquero, sin apresurarse, desmontó, dejando que el caballo respirara tranquilo, mientras él avanzaba con paso firme. El aire pareció espesarse cuando se acercó, cargado del olor a cuero viejo y a sudor honesto, ese aroma que solo tienen los hombres del campo, los que trabajan de sol a sol sin hablar de más, y que nunca necesitan demostrar nada con violencia, pues su presencia basta para imponer respeto. Y Emilia sintió que su llanto se reducía, como si aquella figura la protegiera sin decir palabra, y su corazón encontrara un respiro inesperado. El vaquero saludó con un leve movimiento de cabeza, sin levantar la voz, sin mostrar agresión alguna, solo dejando que su mirada dijera lo necesario. Una mirada firme, oscura y profundamente humana, que contrastaba con la dureza del hombre a su lado, el mismo que acababa de destrozar el alma de una muchacha. Pero el vaquero no la miró con lástima, sino con un respeto silencioso que la descolocó, pues nadie la había mirado así en años. Su padrastro bufó impaciente, dando un paso más, queriendo alejarlo como si fuera un intruso menor. Pero el vaquero no retrocedió ni un milímetro, sino que plantó los pies en la tierra como un roble, sin bajar los ojos, sin caer en provocaciones, simplemente mostrando que no tenía miedo. Y eso enfureció aún más al hombre, que siempre había vivido intimidando a los débiles, sin saber enfrentar a quienes no podían doblegarse. Emilia sintió la tensión como un hilo afilado, cortando el aire entre los tres sin piedad alguna, y quiso desaparecer para evitar un conflicto, porque estaba acostumbrada a pagar las consecuencias de todo lo que molestara a su padrastro, incluso de lo que no era culpa suya. Pero el vaquero se volvió hacia ella despacio, y su voz sonó grave pero cálida, como un refugio al que nunca había tenido acceso.
¿estás bien?, preguntó con suavidad profunda. Una suavidad que contrastó con todo su entorno. Y Emilia sintió que esa simple pregunta le desarmaba la coraza que había construido. Porque nadie le preguntaba si estaba bien. Nadie quería saberlo, nadie le daba importancia. Y por un instante no supo qué responder. Pues las palabras se le atragantaron en la pena. Y solo pudo bajar la mirada sin hablar. Su padrastro soltó una carcajada amarga. Una risa que olía a burla y a aguardiente viejo. Acusándola de llorar por banalidades. De ser débil, inútil y caprichosa. Repitiendo otra vez que no sirve para nada. Como si disfrutara al verla encogerse. Pero esta vez Emilia sintió algo distinto. Una chispa nueva prendió dentro de su pecho. Gracias a la presencia silenciosa del vaquero. El vaquero levantó la vista hacia el agresor. Y en su mirada no había furia sino determinación. Una claridad cortante que atravesaba la soberbia. Como si leyera cada miseria escondida en ese hombre. Y por primera vez el padrastro pareció inseguro. Retrocediendo apenas un paso, sin admitirlo. Mientras el viento agitaba la camisa del vaquero. Que seguía ahí, firme como un árbol viejo. Protegiendo a Emilia sin necesidad de decirlo. Ella sintió la piel estremecerse de un modo extraño. No por miedo, sino por una sensación nueva. Un inicio de esperanza que no se atrevía a nombrar. Algo que venía acompañado del olor a caballo. Del sonido suave de las riendas contra el metal. Y de aquella presencia que parecía traer luz. Aunque el cielo siguiera turbio y frío. Y la hacienda se mantuviera igual de silenciosa. Como si observara la escena con expectativa. El vaquero dio un último paso hacia ella. Poniéndose a su lado con una naturalidad profunda. Como si ese espacio siempre le hubiera pertenecido. Y sin mirar al padrastro, dijo con voz firme. Una voz que resonó como trueno contenido. Nadie tiene derecho a hablarte así. Emilia sintió que el mundo se detenía un instante. Que la neblina se abría para dejar entrar algo nuevo. Algo que todavía no comprendía, pero necesitaba. El silencio se extendió sobre el corral como una manta pesada. Solo roto por el resoplido del caballo y el aleteo distante de unas gallinas. Mientras el padrastro apretaba los dientes. Como si la presencia del vaquero le arrancara autoridad. Esa autoridad falsa que había construido a base de miedo. Pero que comenzaba a resquebrajarse frente a un hombre íntegro. Y Emilia lo percibió por primera vez. La fragilidad escondida detrás de la brutalidad del capataz. Una fragilidad que siempre había pagado ella. El padrastro dio un paso hacia el vaquero. Con la mirada cargada de ira contenida. Intentando recuperar control mediante intimidación. Pero el vaquero no se movió ni un centímetro. Solo afianzó las botas en la tierra húmeda. Como si formara parte de ella, como raíz antigua. Y Emilia sintió que algo dentro de sí despertaba. Una fuerza tímida pero real que llevaba años dormida. Esperando un gesto que la recordara viva. El aire olía a lluvia lejana. Ese aroma metálico que anuncia tormentas inevitables. Y Emilia sintió esa misma tormenta dentro del pecho. Una mezcla de miedo, coraje y esperanza repentina. Mientras observaba cómo esos dos hombres se enfrentaban. Uno desde la violencia y el otro desde la dignidad. Y comprendió que no todos los hombres del campo eran iguales. Que existían algunos capaces de proteger y no destruir. Aunque nunca hubiera tenido la fortuna de conocerlos. El capataz levantó el brazo, como si fuera a empujar al vaquero. Una reacción automática de quien solo sabe imponerse por brusquedad. Pero el vaquero tomó su antebrazo con firmeza tranquila. Sin violencia, sin sobresalto, sin perder el control. Y esa simple acción bastó para detener la agresión. Como si el capataz hubiese chocado contra una muralla humana. Y en su rostro apareció algo inesperado. Un destello de miedo, casi imperceptible.
pero suficiente para revelar quién era realmente. Emilia miró la escena con el corazón acelerado, sintiendo como una ola de emociones la sobrepasaba. Porque nunca nadie había frenado a su padrastro. Nadie había tenido el valor de enfrentarlo. Mucho menos por defenderla a ella. Una muchacha a la que siempre habían tratado como estorbo. Pero el vaquero no la veía así, eso era evidente. Y su mirada hacia ella seguía siendo limpia. Como si ya supiera que valía más de lo que creía. El vaquero soltó lentamente el brazo del capataz, dándole la oportunidad de retroceder con dignidad. Pero el hombre solo pudo tambalearse un poco hacia atrás, sin saber cómo responder a una fuerza tan contenida. Pues estaba acostumbrado a gritos, no a calma. Y esa calma lo desarmaba más que cualquier golpe. Mientras el cielo seguía cerrándose con nubes grises, como acompañando la tensión que crecía en el corral. Esa tensión que anticipaba un cambio inminente. El capataz murmuró insultos entre dientes. Palabras que ya no tenían el mismo filo. Porque habían perdido el efecto sobre Emilia, que ahora se mantenía en pie, aunque temblorosa, sintiendo que el suelo bajo sus pies no era igual. Como si el mundo se hubiera reacomodado. Y las cosas pudieran, quizá, ser diferentes. Aunque una parte de ella dudaba en creerlo. Por miedo a que todo fuese solo un espejismo. Ella no está sola, dijo el vaquero por fin. Con un tono que no era amenaza, sino declaración. Unas palabras que penetraron el pecho de Emilia, llenándolo de una calidez que casi dolía por lo nueva. Mientras el capataz fruncía el ceño aún más, incapaz de aceptar que alguien cuestionara su dominio, pero demasiado desconcertado para reaccionar con fuerza. Y el campo entero parecía escuchar aquella frase, como si cada árbol la absorbiera para protegerla. El viento sopló con mayor intensidad, levantando motas de polvo que giraron alrededor de Emilia. Sensación que la hizo parpadear sorprendida, como si la tierra misma la envolviera para resguardarla. Y el vaquero dio un leve paso hacia ella. No invasivo, sino cercano, respetuoso, humano. Mientras ella tragaba saliva con dificultad, intentando entender lo que estaba sintiendo. Esa mezcla de alivio, temor y gratitud profunda. Por primera vez, Emilia sostuvo la mirada del vaquero. Y en esos ojos oscuros encontró una verdad inesperada. Una especie de reconocimiento que jamás había sentido. Como si él pudiera ver más allá de su ropa gastada. Más allá de su tristeza acumulada por años. Y sin decir nada, ella supo que no la juzgaba. Que no la veía como carga ni como sombra. Sino como alguien que merecía respeto. Y esa comprensión la desarmó por completo. El capataz terminó por escupir al suelo con frustración, girándose para alejarse mientras murmuraba amenazas. Pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Y sus pasos resonaron torpes sobre la grava húmeda. Como si esa derrota silenciosa lo persiguiera. Dejando a Emilia con una sensación extraña en el pecho. Una que no sabía si era alivio o miedo a lo que vendría. Mientras el vaquero permanecía cerca sin presionarla, dándole espacio para recuperar el aliento. Cuando quedaron solos, el campo pareció soltar un suspiro. Los pájaros volvieron a cantar entre los árboles. Y el olor a hierba mojada se hizo más intenso. Como si la tierra celebrara que algo oscuro se había quebrado. Mientras Emilia respiraba hondo por primera vez en años. Tratando de acostumbrarse a la ausencia de gritos. Y el vaquero, con voz suave, le dijo: «Nadie merece vivir con miedo, Emilia». Y esas palabras fueron una semilla de luz en su alma. Emilia permaneció inmóvil unos segundos. Como si esas palabras no pudieran entrar del todo en ella. Porque nunca nadie le había dicho algo parecido. Y mucho menos con esa serenidad que acariciaba el alma. Pero el vaquero seguía ahí, esperando sin presionarla. Respetando sus silencios como si fueran sagrados.
mientras el viento movía suavemente su camisa tostada por el sol. Y el corral entero parecía inclinarse hacia ellos, como si la historia estuviera por cambiar su rumbo. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Esas manos delgadas, agrietadas por los años de trabajo. Manos que siempre habían temblado bajo la sombra del capataz, pero que ahora parecían despertar un leve fuego interior. Como si alguien les recordara que también servían para algo. Que podían crear, sostener, defenderse, vivir. Y el vaquero notó ese temblor diferente en sus dedos. No el temblor del miedo, sino el de la esperanza naciente. Una esperanza frágil como hoja nueva. Gracias, susurró Emilia con voz quebrada. Pero el vaquero negó suavemente con la cabeza, como si no mereciera agradecimiento alguno. Y sus ojos se suavizaron aún más bajo el borde del sombrero, mientras él decía que solo había hecho lo correcto. Esas palabras que ella nunca había asociado a sí misma, porque siempre la habían tratado como carga estorbosa. Pero ahora alguien la defendía sin pedir nada a cambio. Y eso la desarmaba en lo más profundo. El caballo del vaquero resopló con impaciencia leve, sacudiendo la crin dorada mientras raspaba el suelo, como si también sintiera la tensión acumulada. Esa tensión que comenzaba lentamente a disiparse, porque la presencia del capataz se había desvanecido, dejando al aire una calma extraña, casi desconocida. Y Emilia respiró hondo, llenando los pulmones de aire fresco. Aire que no sabía que podía saberse tan distinto, tan limpio después de años respirando miedo. El vaquero acercó un poco más su voz, hablando con esa gravedad suave que abrazaba el alma, preguntándole si tenía familia que pudiera protegerla. Y ella sintió como un nudo helado se formaba en la garganta, porque su historia no era sencilla de contar, ni siquiera para ella misma, que llevaba años callándola. Pero esta vez no sintió vergüenza al recordar, solo un cansancio profundo que pedía descanso. Descanso que jamás había tenido permitido. Emilia negó con la cabeza lentamente, dejando que la verdad saliera como un susurro, confesando que no tenía a nadie más en el mundo, que su madre había muerto y él la había recogido por lástima, aunque nunca la trató con compasión, solo con desprecio. Y el vaquero escuchó sin interrumpir un solo segundo, con esa paciencia que dolía por lo rara que era, como si entendiera cada silencio que ella guardaba, aunque no conociera toda su historia. Él respiró hondo antes de hablar, mirando hacia los campos que se extendían más allá del corral, como si buscara una respuesta en el horizonte. Y después volvió a verla, con una firmeza tranquila, diciéndole que nadie debería cargar sola con tanta oscuridad, que el mundo era grande, aunque ella nunca lo hubiera visto, y que había caminos más allá de esa hacienda, caminos que esperaban por alguien como ella, aunque aún no pudiera creerlo. Emilia sintió que el alma se le apretaba, porque cada palabra suya chocaba contra sus heridas, haciendo eco en lugares que había enterrado por años, pero también iluminándolos poco a poco, como si la voz del vaquero fuera una linterna dentro de su pecho. Y ella no sabía cómo sostener esa luz sin romperse, pero tampoco quería volver a la oscuridad, la misma que el capataz había sembrado en su vida. Día tras día, humillación tras humillación. El cielo empezó a oscurecerse con nubes densas, anunciando la llegada de una tormenta verdadera. No solo la emocional que vivían ellos dos. Y el vaquero levantó el rostro para observar el clima, con esa costumbre de hombre del campo, que conoce los cielos como a un viejo enemigo. Y dijo que debían entrar al establo cercano, antes de que el agua cayera con furia sobre la tierra seca, para resguardarse un momento del temporal. Emilia dudó en moverse, como si aún temiera que el capataz regresara de golpe. Pero la mano del vaquero hizo un gesto suave, invitándola, sin tocarla, sin presionarla, solo guiándola con respeto.
Y el simple hecho de no sentir miedo a su cercanía la sorprendió. Porque estaba habituada a retroceder ante cualquier figura masculina. Pero él no era una amenaza, ella lo sentía. Era diferente, era firmeza sin violencia. Y eso la movió a dar el primer paso. Caminaron hacia el establo bajo el cielo que rugía, con el ruido del viento golpeando las viejas tablas. Y el olor a heno húmedo impregnando el aire. Un aroma que Emilia conocía desde niña, pero que nunca había sentido tan acogedor. Tal vez porque esta vez no iba sola. Tal vez porque alguien caminaba a su lado sin exigirle nada. Y sus pasos resonaban juntos sobre la grava mojada. Como si el destino marcara un nuevo ritmo para ambos. Cuando entraron al establo, la lluvia cayó de golpe, golpeando el techo de zinc como un tambor de guerra, llenando el interior con un sonido ensordecedor y hermoso. Y Emilia se abrazó a sí misma por el frío repentino, mientras el vaquero sacudía gotas de su sombrero, dejando que el silencio entre ellos hablara por un instante. Un silencio lleno de cosas no dichas, de heridas abiertas y posibilidades nuevas, de un mañana que por primera vez no parecía imposible. Dentro del establo, el olor a madera húmeda envolvía el aire, mezclándose con el aroma dulce del heno recién cortado. Y Emilia sintió como ese refugio improvisado la abrazaba, como si las paredes viejas quisieran protegerla del mundo. Mientras la lluvia golpeaba con furia el techo de zinc, marcando un ritmo salvaje que retumbaba en el pecho. Y ella respiró hondo para calmar el temblor en las manos. Aunque el recuerdo del insulto seguía vivo en su piel, como una quemadura que aún no se atrevía a tocar. El vaquero la observó desde unos pasos de distancia, sin invadir su espacio, sin prisa alguna. Y en su mirada se veía un respeto que desarmaba. Una forma de verla que no la hacía sentir pequeña, sino humana, viva, merecedora de algo más. Y eso le provocó un nudo cálido en la garganta. Un nudo que se mezclaba con miedo. Porque no sabía cómo manejar la bondad. Algo que jamás había recibido sin un costo detrás. El sonido de la lluvia se volvió más intenso. Como si el cielo quisiera borrar con agua todo lo ocurrido. Y Emilia, de pie entre las sombras del establo, se preguntó si realmente merecía aquel momento de calma. Pues el capataz siempre le dijo que no valía nada. Que su existencia era un peso que él cargaba por obligación. Pero ahora había un hombre que parecía pensar distinto. Y esa contradicción la confundía más que el propio miedo. Porque la esperanza también duele cuando no se conoce. El vaquero dio un paso hacia una lámpara colgada, encendiéndola con destreza para iluminar el interior. Y la luz amarillenta se derramó sobre las paredes, dibujando sombras largas sobre las pacas de heno. Mientras él se volvía a mirarla con una expresión suave, como si entendiera el caos dentro de ella sin necesidad de palabras. Y Emilia bajó la cabeza, incapaz de sostener esa mirada. Porque sentir respeto era algo tan nuevo que la vulneraba. Pero también la hacía sentir viva de una forma extraña. El vaquero habló con voz baja, casi un murmullo, preguntándole si el capataz la había golpeado antes. Y Emilia sintió un escalofrío subirle por la espalda. Porque esa pregunta tocaba fibras que llevaba años escondiendo. Pero esta vez no quiso mentir, no quiso callar. Y solo asintió con un movimiento pequeño, doloroso. Mientras un recuerdo oscuro cruzaba su mente como cuchillo, haciendo que apretara los brazos contra su cuerpo. Como quien intenta protegerse de un pasado que aún hiere. El rostro del vaquero se endureció apenas. No con ira descontrolada, sino con una firmeza profunda. La firmeza de quien no tolera la injusticia en silencio. Y se acercó solo un paso, cuidando no asustarla. Como si cada movimiento suyo estuviera calculado para no dañarla. Y le dijo con gravedad que nadie tenía derecho a lastimarla así. Que ninguna vida gemía bajo golpes por voluntad propia. Y que ella no debía cargar con la culpa de lo que le hicieron.
Porque la culpa nunca fue suya, aunque se la impusieran. Emilia sintió las lágrimas acumularse otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de miedo, sino de algo que no sabía nombrar, quizá alivio. Quizá la sensación de ser vista por primera vez. Y dejó que rodaran por sus mejillas sin esconderlas. Porque ya no había un grito esperando castigarlas. Solo la presencia tranquila de aquel vaquero, que la miraba como si llorar fuera una forma de sanar. Y no una muestra de debilidad como siempre le dijeron. La lluvia golpeó con más fuerza el techo, como si la tormenta quisiera limpiar todo a su alrededor. Y el vaquero se acercó un poco más, deteniéndose frente a ella, mirándola con la seriedad de quien no juega con el dolor ajeno, diciéndole que podía irse de esa hacienda si quería, que él conocía un lugar donde le darían trabajo digno, donde nadie levantaría la voz para humillarla, y donde podría volver a respirar sin miedo, como debería respirar cualquier ser humano. Emilia abrió los ojos con incredulidad, porque nunca se había imaginado fuera de esa hacienda. Pensaba que su vida estaba condenada a esos muros viejos, a esos campos que la vieron crecer y encogerse al mismo tiempo. Pero la idea de irse la golpeó con fuerza, como una puerta que se abre de repente ante el viento. Y aunque el miedo seguía ahí, latiendo como un tambor, había también una chispa de valentía escondida. Una chispa que temblaba, pero no se apagaba. El vaquero no la apresuró. Sabía que una decisión así no se toma con prisa. Y se limitó a decirle que él estaría en el pueblo al amanecer. Que si ella quería buscar un nuevo comienzo, solo debía llegar al viejo mesón junto al camino de tierra. Y él la ayudaría a ponerse a salvo sin pedirle nada. Y sus palabras no sonaron a promesa vacía, sino a un puente real hacia otro destino. Destino que ella jamás pensó tener derecho a elegir. Emilia sintió que el corazón le martillaba el pecho, porque la posibilidad de huir nunca había sido tan real. Y aún así el miedo la envolvía como una manta mojada, recordándole que el capataz la perseguiría si escapaba, que el mundo fuera de la hacienda era desconocido, y que ella no sabía nada más que trabajar entre vacas y tierra. Pero el vaquero pareció leer su mirada, y le dijo que el mundo también pertenece a los que sufren, no solo a los que gritan más fuerte. La lluvia comenzó a disminuir poco a poco, dejando caer gotas más suaves sobre el techo del establo. Y Emilia levantó la vista hacia la puerta abierta, donde el viento fresco entraba con olor a tierra mojada. Un olor que siempre anunció para ella días difíciles, pero que hoy parecía anunciar algo distinto, como si la naturaleza misma quisiera mostrarle un camino. Y el vaquero, con voz firme y suave a la vez, pronunció la frase que la estremeció hasta los huesos. No tienes por qué volver a vivir bajo su sombra. La lluvia cesó lentamente, dejando un silencio húmedo. Un silencio lleno de peso y significado. Como si la tormenta hubiera limpiado algo más que la tierra. Y Emilia permaneció quieta frente a la puerta del establo, respirando el olor denso de la tierra mojada. Ese aroma que le entraba al pecho como un recuerdo antiguo. Mezcla de lágrimas, barro y esperanzas guardadas. Mientras el vaquero esperaba sin prisa, dándole espacio para pensar sin presión alguna. Ella miró hacia el camino oscuro que llevaba a la casa grande, donde sabía que el capataz estaría esperando, con su sombra larga, su voz cortante y su odio viejo. Y un escalofrío le recorrió los brazos sin aviso, recordándole cada día que había vivido bajo su dominio, con miedo de hacer ruido, de respirar, de existir demasiado. Pero ahora tenía una opción, algo que nunca imaginó. Y ese cambio repentino le dolía por dentro, como si una jaula se abriera y no supiera volar. El vaquero respiraba con calma a su lado, sin hablar, sin apurarla, sin juzgar su indecisión, solo acompañando el peso del momento, como si supiera que huir no es fácil para quien vivió encadenada,
Y Emilia se aferró a esa presencia silenciosa, como quien toca una cuerda tenue antes de cruzar un abismo. Pero aún así, el miedo le hablaba al oído, recordándole todas las veces que la llevaron al suelo, todas las veces que sintió que no valía nada. Ella tragó saliva con dificultad, porque decidir significaba romper con todo lo conocido, incluso si lo conocido le había hecho daño por años. Y su corazón latía rápido, como caballo asustado, mientras su mente recordaba cada madrugada dura, cada insulto repetido como sentencia eterna. Y por primera vez, algo dentro de ella gritó, basta. Aunque fuera apenas un murmullo débil, pero un murmullo que seguía viviendo a pesar del miedo. El vaquero finalmente habló, su voz profunda acariciando el aire húmedo del establo, diciendo que nadie merece vivir bajo amenazas, que el mundo es grande y tiene espacio para almas heridas, sobre todo para las que han sobrevivido a demasiado. Y esas palabras no fueron promesas huecas, sino certezas de hombre que ha visto mucho en el camino. Certezas que se clavaron en el alma de Emilia, como semillas que al fin encontraban tierra fértil. Ella cerró los ojos un instante, sintiendo el calor tenue de la lámpara sobre la piel, y recordó a su madre, sus manos suaves, los susurros que le daba al dormir cuando aún había cariño, cuando todavía no existía aquel hombre que lo destruyó todo. Y por primera vez en años, pensó en lo que su madre habría querido para ella. Segaramente no una vida de humillación y golpes, sino un futuro donde pudiera alzar el rostro sin miedo. El viento entró de golpe por la puerta, sacudiendo las hojas húmedas y el heno del suelo, como si la tierra misma la empujara hacia adelante. Y Emilia sintió como un estremecimiento le recorría la espalda. Uno que no venía del miedo, sino de la determinación. Algo pequeño pero firme, creciendo en silencio. Y al abrir los ojos, encontró al vaquero mirándola, como si supiera que algo había cambiado dentro de ella, aunque todavía no se atreviera a decirlo en voz alta. ¿Y si me encuentra?, preguntó ella con voz rota, temiendo la sombra del capataz más que al propio infierno. Y el vaquero se acercó un paso, con cuidado, hablándole con una firmeza tranquila que la envolvió, diciéndole que nadie la tocaría mientras él estuviera cerca, que no permitiría más abusos ni humillaciones. Y aunque esas palabras la hicieron temblar, también le dieron una fuerza que nunca había sentido, como si alguien al fin la pusiera bajo un cielo seguro. La lluvia dejó de sonar del todo afuera, y el silencio se volvió más profundo que antes, como si el campo entero aguardara su decisión. Las vacas en los corrales, los árboles mojados, el camino de tierra que la había visto crecer. Todo contenía la respiración junto con ella. Y Emilia sintió que su pecho dolía, no por el miedo, sino por el deseo de libertad. Algo tan grande que apenas sabía cómo tocarlo. El vaquero recogió su sombrero del gancho, sacudiendo las últimas gotas que quedaban, y caminó hacia la puerta sin alejarse demasiado, como quien invita sin amarrar, sin forzar, sin imponer. Y dijo que él partiría al amanecer hacia el pueblo, que en el viejo mesón la estaría esperando, pero que la decisión final era suya, solo suya, y que él respetaría cualquier elección que tomara, aunque su voz dejaba ver que deseaba salvarla del dolor. Emilia dio un pequeño paso hacia la salida, con el corazón latiendo en cada parte del cuerpo, y miró el cielo oscuro, aún cargado de nubes. Pero dentro de ellas vio algo que nunca había visto. La posibilidad de un futuro que no doliera tanto. Un frío distinto al del miedo, uno que parecía libertad. Y aunque sus manos seguían temblando, sus pies avanzaron un poco más en la tierra mojada, como si su alma diera el primer paso hacia otro destino. El vaquero la observó desde la puerta, con la luz amarillenta recortando su figura firme, y la noche húmeda extendiéndose detrás de él.
como un escenario nuevo donde todo era posible. Y Emilia levantó la mirada apenas un instante. Solo lo suficiente para ver la verdad en esos ojos. Y supo que si quería salvarse, debía moverse pronto. Antes de que el capataz volviera a encerrarla en su infierno. Antes de que el amanecer la encontrara sin decisión. La noche avanzó pesada sobre la hacienda. Con un cielo sin luna que parecía tragarse la esperanza. Y Emilia caminó lentamente de regreso a la casona. Cada paso clavándose como un clavo en su conciencia. Porque sabía que regresar era regresar al miedo. Pero también sabía que para huir debía prepararse. Reunir fuerzas, valor y quizá pocas pertenencias. Y aún así el corazón le golpeaba las costillas. Como si quisiera escaparse antes que su cuerpo. El camino estaba oscuro y silencioso. Solo iluminado por destellos lejanos de tormenta. Y el aire frío le mordía los brazos mojados. Recordándole la fragilidad de su cuerpo herido. Pero también la firmeza de una decisión naciente. Esa chispa que el vaquero había despertado en ella. Mostrándole que la vida podía ser más que dolor. Y mientras avanzaba entre charcos y sombra, sentía que algo dentro de sí ya había cambiado. Al llegar a la casona, el silencio era extraño. Demasiado profundo, demasiado tenso para ser normal. Y Emilia se detuvo en seco frente a la puerta. Porque el corazón le advirtió de un peligro invisible. Ese peligro que llevaba años respirando cada día. Pero que hoy parecía tener filo nuevo y cortante. Y al empujar la madera húmeda, entró en la oscuridad. Una oscuridad espesa que olía a humedad y enojo. El enojo del capataz esperando en las sombras. La voz de él salió como un rugido rasgado. Pegándosele a la piel como una garra caliente. Preguntándole dónde había estado, con quién hablaba. ¿Por qué había tardado tanto en volver del corral? Y Emilia sintió como el miedo subía por su espalda. Como una serpiente que conocía demasiado bien. Pero esta vez no era aquella niña indefensa de siempre. Esta vez había algo diferente dentro de su pecho. Algo que ardía, aunque aún temblara. El capataz dio un paso hacia ella. Y la luz tenue de un quinqué iluminó su rostro. Mostrando esa furia que siempre lo poseía. Una furia que no necesitaba provocación para despertar. Y Emilia retrocedió apenas, midiendo el peligro. Mientras él la acusaba de andar con hombres ajenos. De buscar atención porque era una inútil hambrienta. Palabras que le habían marcado el alma por años. Pero que hoy ya no tenían el mismo filo de antes. Ella intentó mantenerse firme. Aunque sus manos temblaban sin remedio. Y le dijo que solo había buscado refugio de la lluvia. Que no tenía obligación de dar más explicaciones. Y la sorpresa en el rostro de él fue inmediata. Como si no pudiera creer que esa muchacha flaquita se atreviera a responderle sin agachar la cabeza. Y esa incredulidad despertó aún más su rabia. Una rabia que hacía temblar el piso de madera. El capataz levantó la mano como tantas veces. Preparado para repetir la historia de siempre. Pero Emilia apretó los dientes y no retrocedió. Sintiendo que el corazón quería salírsele del pecho. Y aún así no bajó la mirada, no esta vez. Porque la imagen del vaquero se le cruzó en la mente. Su voz firme, su mirada que no la hacía pequeña. Y ese recuerdo se volvió un escudo débil pero valiente. Un escudo que la sostuvo justo cuando más lo necesitaba. El capataz la insultó con más fuerza. Cargado de odio, humillación y resentimiento. Como si quisiera romperla en 1000 pedazos. Pero Emilia ya no estaba hecha solo de miedo. Había una resistencia naciente en su interior. Un eco del nadie merece vivir con miedo del vaquero. Y ese eco se volvió un pilar dentro de su pecho. Un pilar que sostuvo sus piernas cuando él avanzó. Exigiéndole obediencia como dueño de su vida. Ella esperó el golpe. Porque su cuerpo estaba acostumbrado a recibirlos. Pero esta vez no levantó los brazos en defensa.
Solo cerró los puños con una rabia silenciosa. Una rabia que había guardado por años bajo la piel. Y justo cuando él alzó la mano para destruirla otra vez, un trueno estalló afuera con furia, sacudiendo las ventanas con un estallido seco. Y ese sonido la despertó como una campanada divina. Emilia aprovechó ese segundo milagroso, retrocediendo hacia la escalera como una sombra veloz, mientras él gritaba su nombre con furia, persiguiéndola entre la oscuridad pegajosa de la casona. Pero ella ya no pensaba, solo actuaba, subiendo los escalones de madera a toda prisa, con el corazón desbordado dentro del pecho, y una certeza vibrante clavada en el alma. Esa noche sería la última bajo ese techo de infierno. Llegó a su pequeño cuarto sin luz, cerrando la puerta con manos temblorosas, y apoyó la frente en la madera mientras lloraba. No solo por miedo, sino por el dolor de tantos años, mezclado con la esperanza recién nacida del vaquero. Una esperanza frágil pero real, que le susurraba que merecía algo más que golpes. Y mientras escuchaba los pasos furiosos abajo, se juró que al amanecer no seguiría allí. El silencio volvió a instalarse en la casa, pesado, denso, cargado de amenaza. Pero Emilia ya tenía una decisión ardiendo por dentro. Una decisión que había nacido del dolor, y se fortalecía con la voz del vaquero aún en su mente. Esa voz que había plantado una luz en su oscuridad. Y mientras la noche avanzaba lentamente, ella preparó su pequeño bolso con manos decididas, sabiendo que al amanecer daría el paso más difícil de su vida. El amanecer llegó silencioso, cubriendo los campos con una luz tenue, gris y fría. Esa luz que parecía esconder secretos en cada rincón. Y Emilia abrió los ojos sin haber dormido un segundo, porque el miedo y la determinación le habían quemado el cuerpo, marcando cada latido con la urgencia del escape. Y mientras escuchaba el viento rozar la ventana rota, sintió que ese día no era como los demás, sino el inicio de una vida que nunca imaginó tener. Tomó su bolsita de tela con manos temblorosas, guardando en ella lo poco que poseía. Una foto vieja de su madre, una blusa gastada, y un pañuelo remendado que había heredado sin entender, pero que le daba fuerza en momentos oscuros. Y cuando acarició la madera fría de la puerta, el alma le gritó que debía salir ya, sin mirar atrás. Aunque el corazón se le apretara como fruto verde, llamándola a correr hacia lo desconocido. Bajó las escaleras sin hacer ruido, sintiendo cada crujido como un posible delator. Y su respiración era apenas un hilo frágil, temiendo encontrarlo a él de pie en la penumbra, esperando romperla otra vez antes de que escapara. Pero la sala estaba vacía, llena de sombras largas. Sombras que parecían observarla con respeto nuevo, como si la casa supiera que era su última vez allí, y la dejara pasar en silencio hacia la libertad. Al abrir la puerta hacia el patio, el aire helado golpeó su rostro con fuerza, despertando cada fibra de su cuerpo tenso. Y Emilia miró los corrales por última vez, recordando cada madrugada de dolor, cada insulto que le había marcado la vida, pero también recordando la voz del vaquero. Esa voz que por primera vez le dijo que valía algo. Y eso la impulsó a dar el primer paso hacia el camino. El cielo estaba cubierto por nubes rosadas, como una despedida suave para su valentía. Y la tierra húmeda mojaba sus sandalias desgastadas. Pero Emilia caminaba sin detenerse, como si cada paso fuera una rebelión silenciosa. Un grito sin sonido que resonaba en su alma, mientras la brisa matutina le acariciaba el cabello. Y la hacienda quedaba atrás lentamente, como una herida que empezaba al fin a cerrarse. Llegó al viejo camino de tierra, ese que conectaba el rancho con el pueblo. Y el silencio del amanecer la recibió sin juicio, solo con el canto lejano de algún gallo solitario, recordándole que no todo en el mundo era cruel.
Que también existían sonidos que no dolían. Y mientras avanzaba con pasos rápidos, pensó en el mesón donde él la esperaría. En esa promesa tenue que había encendido su esperanza. El pueblo aún dormía cuando llegó, con sus casas pequeñas envueltas en neblina, y el olor a leña fría flotando bajo los tejados. Pero ella no se detuvo para admirar nada, pues su corazón buscaba solo una presencia. Esa figura firme y silenciosa que le había dado valor. Y cuando vio el mesón al final del camino, la garganta se le cerró por completo. Mezcla de miedo, alivio y una fe recién nacida. El vaquero estaba allí, sentado junto a su caballo, con el sombrero echado hacia adelante y la mirada atenta, como si hubiera pasado toda la noche esperándola. Y al verla aparecer entre la neblina tenue, una luz suave cruzó sus ojos oscuros. No una sonrisa grande, sino un gesto profundo. Uno que decía que confiaba en ella, que su presencia allí era un acto de valentía, y que todo estaba a punto de cambiar. Emilia se detuvo a unos pasos de él, con el pecho ardiendo y los ojos húmedos, porque no sabía cómo hablar sin romperse. Pero el vaquero se levantó despacio, dejando que el silencio entre ellos hablara primero. Ese silencio lleno de respeto y destino. Y cuando estuvo frente a ella, solo dijo lo necesario, con una voz que abrigaba. Sabía que podías hacerlo. Las lágrimas le rodaron sin permiso. Pero esta vez no eran de miedo ni de vergüenza. Eran de liberación profunda, de un peso cayendo al suelo. Y el vaquero no la tocó, no la abrazó. Solo estuvo ahí, firme como un árbol viejo, dándole el espacio para llorar sin ser juzgada. Y Emilia sintió que su alma respiraba diferente, como si al fin tuviera derecho a sentir, a existir sin agachar la cabeza. Cuando el vaquero habló de nuevo, lo hizo con una certeza que atravesaba la mañana, diciéndole que conocía un rancho lejos de allí, donde buscaban manos honestas como las suyas, y donde ella podría comenzar de cero sin miedo. Y esas palabras eran más que un ofrecimiento. Eran una puerta abierta hacia una vida nueva. Una donde el dolor no fuera su pan diario. Y Emilia lo sintió como un regalo inmenso. Subió al caballo con su ayuda, sintiendo el cuero frío bajo sus piernas temblorosas. Y mientras él montaba también, el sol comenzaba a romper las nubes en un hilo dorado, como si el cielo quisiera bendecir su partida. Y cuando el vaquero tomó las riendas, Emilia miró por última vez el camino que dejaba atrás, sabiendo que nunca volvería a ser la misma, y que al fin, después de tanto dolor, comenzaba a vivir. El caballo avanzó por el camino de tierra con paso firme, mientras la brisa matinal acariciaba el rostro de Emilia, llevándose poco a poco los últimos restos de su miedo, como si el viento supiera que esa mujer renacía, aunque todavía le dolieran las heridas viejas, esas que habían marcado su piel y su alma desde niña, pero que ahora empezaban a cerrarse con luz nueva, gracias a su propia valentía inesperada, y a la presencia silenciosa del vaquero que la acompañaba. A medida que se alejaban de la hacienda, los campos se abrían en un horizonte más amplio, un horizonte que ella nunca había visto con libertad, pues siempre lo miró desde la esclavitud de su rutina, sin imaginar que podría caminarlo desde otro lugar, desde una vida sin gritos ni humillaciones, una vida donde su nombre no fuera sinónimo de nada, sino de fuerza escondida esperando florecer. Fuerza que ahora latía más fuerte que nunca. El vaquero la observó de reojo en silencio, viendo cómo ella respiraba profundamente, como si llenara los pulmones por primera vez. Y él no necesitó palabras para entender su proceso. Sabía que la libertad pesa tanto como el miedo, que liberarse de una vida de sombras duele, pero también ilumina cada rincón del alma. Y esa luz, aunque frágil, era real, palpitando en cada mirada de Emilia hacia el horizonte.
Al llegar al cruce del viejo camino, el vaquero detuvo el caballo con suavidad, señalando las montañas lejanas que se teñían doradas, diciéndole que allí comenzaba una nueva región, un territorio donde nadie la conocía ni la juzgaría, donde su historia dolorosa no sería una carga, sino un pasado que quedaría lejos, como un eco que se apaga con el tiempo. Y Emilia sintió un nudo dulce en la garganta. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Esas manos que siempre habían sido símbolo de servidumbre, pero que ahora sostenían las riendas con firmeza, como si sujetaran el rumbo de su propio destino. Y mientras las observaba, algo dentro de sí despertaba. Una sensación cálida, firme, poderosa. Una que jamás había sentido mientras vivía sometida. Y comprendió que ya no era la misma muchacha asustada, sino una mujer que había sobrevivido al infierno. El vaquero le habló con suavidad entonces, diciéndole que el pasado no determina el futuro, y que incluso la tierra más seca puede reverdecer, si se le da tiempo, paciencia y un poco de sol. Y esas palabras se clavaron en ella como una verdad profunda, una verdad que quizás siempre llevó dentro, pero que nunca había podido escuchar con claridad. Y al hacerlo, sintió una calma nueva en su pecho. Una calma que parecía decirle, puedes comenzar. El camino hacia el nuevo rancho era largo, pero no estaba lleno de sombras como el viejo, sino de árboles altos mecidos por el viento, y del canto de pájaros que anunciaban vida. Y Emilia sintió que el paisaje la acogía, como si ese nuevo territorio supiera su historia, y aún así la invitara a quedarse sin exigirle nada, dejando que su alma se acomodara a su ritmo, sin presiones, sin gritos, sin miedo. Cuando por fin llegaron al rancho, una mujer mayor salió a recibirlos con sonrisa suave, mirando a Emilia con calidez sincera, como quien reconoce el cansancio ajeno sin juzgarlo. Y le ofreció agua, comida y un lugar donde dormir. Cosas simples pero que para ella eran milagros. Porque nunca nadie le había dado algo sin pedir. Algo que no fuera humillación o dolor. Y esa hospitalidad la hizo temblar por dentro. Los días que siguieron fueron distintos, llenos de silencio bueno, de trabajo digno, y del olor a pan recién horneado en la madrugada. Olores que jamás había asociado a la paz, pero que ahora se volvían parte de su nueva vida. Una vida donde despertaba sin miedo a los gritos, donde su pecho ya no se encogía cada mañana, y donde sus manos encontraban tareas que no dolían, tareas que la hacían sentirse útil por primera vez. El vaquero venía cada tarde a supervisar el ganado, y aunque no hablaban mucho, sus silencios llenaban más que cualquier conversación, porque él respetaba su tiempo y su proceso. Entendía que no se puede curar una vida de golpes de un día a otro. Y Emilia agradecía esa presencia tranquila, esa compañía que no exigía, solo acompañaba, y que le recordaba que dentro de la bondad también existe la fuerza más grande de todas. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de naranja, Emilia se acercó al vaquero con el corazón firme, mirándolo como nunca había podido mirar a nadie. Y le dijo que gracias a él había descubierto algo, que el valor no siempre nace del coraje. A veces nace del dolor profundo, de la necesidad desesperada de salvarse. Y que ella, al fin, había aprendido a escucharse, a creer que también merecía una vida digna. El vaquero le respondió con una sonrisa leve, diciendo que el mérito era suyo, solo suyo, que él apenas había sido un puente en su camino, pero que quien cruzó ese puente con valentía fue ella. Y Emilia sintió que su alma se expandía, como si al fin comprendiera su propia fuerza, una fuerza que había estado allí desde siempre, esperando la chispa adecuada para encenderse. Y esa chispa había cambiado su destino para siempre. Esa noche, mientras el viento acariciaba los campos,
Emilia miró las estrellas desde el porche del rancho, sintiendo el silencio profundo del campo libre. Y recordó la frase que un día la destruyó. No sirves para nada. Pero ahora esa frase ya no tenía poder sobre ella. Porque había descubierto que sí servía. Para vivir, para sanar, para levantarse. Y para escribir una historia nueva con sus propias manos.